Muy buenas tardes, mi nombre es Omar Sánchez Rojas, estudiante del Instituto Iberoamericano CIES y estoy estudiando salud ocupacional. El día de hoy les vengo a hablar de un poco de lo que yo hago el día a día. Pues obviamente tenía que hacer una entrevista a otra persona, pero por tiempo, hora, muy inconveniente, entonces ya lo tengo de un día para otro, pero entonces voy a hacerlo yo mismo, haciendo unas preguntas, respondiéndoles y de lo que se trata mi trabajo como tal. Entonces creo que pues, me tocó así ya por tiempo, entonces muchas gracias. Bueno, yo soy coordinador de alturas, tengo a cargo una persona que se encuentra en la parte del fondo, como lo pueden ver y evidenciar, está haciendo una limpieza de vidrios, obviamente descolgado. ¿Cómo realiza esta actividad? Obviamente primero que todo, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta que antes de ingresar a trabajar a una obra o a cualquier edificio, a cualquier actividad, tenemos que estar con nuestros pagos al día o como nos llamamos nuestras afiliaciones. ¿Qué cuesta esas afiliaciones? ¿Qué tenemos que tener? Entonces tenemos que tener una ARL, la EPS y la de pensiones. ¿Qué tipo de riesgo nosotros manejamos? Pues por ser el más alto, pues obviamente nosotros manejamos el nivel 5, que es el más alto y el de más riesgo. Esto es lo que tenemos nosotros, tenemos a cargo como tal, como pueden ver, o sea, mantenimiento. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener, nuestras afiliaciones al día, una de los que estamos haciendo, realizando. El edificio que se está realizando el mantenimiento es un edificio prácticamente de 30 pisos, una altura más de 120 metros. Esto es uno de los requisitos que más por el momento que tenemos que tener. Tengo 3 personas a cargo. Entonces, 2 se descuelgan por este lado y otra persona está por el otro costado haciendo la misma actividad. ¿Qué tenemos que tener nosotros para poder hacer y evaluar a estas personas? Tiene que tener un curso avanzado o reentrenamiento en alturas. Primero que todo, tener ese curso. También tener un examen que lo realizamos en las IPS, que nos da el aval para que conste que estamos aptos para hacer esta actividad en alturas. ¿Qué nos hacen en esta IPS? En esta IPS nos realizan examen de laboratorio. Estos exámenes de laboratorio, ¿para qué son? ¿O para qué son? Son para verificar si no tenemos los triglicéridos, etcétera. ¿Qué más nos hacen? De optometría, de optometría, de visión y en general, para obviamente mirar todo lo relacionado, lo que tengamos, y ahí ellos darán que si pasamos o no, como decimos, no somos aptos o no aptos. Es el médico, obviamente que el médico que nos hace el general es un profesional ya como especializado en todo lo énfasis en lo de salud ocupacional. Esto es también uno de los requisitos para poder ingresar. Pues ya vamos dos, que son las afiliaciones o los pagos de las ARL, la EPC y la pensión. Otro, tener el examen de ingreso apto para trabajo en alturas y nuestro reentrenamiento. Dos, ¿qué elementos de protección personal y elementos de protección contra caídas? Los elementos de protección personal son los EPP y los elementos de protección contra caídas son los EPC. Esos son los EPC como nosotros los diligenciamos en nuestros día a día. Esta actividad, ¿cómo la realizamos? Entonces, en la parte superior del edificio, en la cubierta o techo, para que entiendan, ellos tienen unos puntos de anclaje. Estos puntos de anclaje también tienen que estar certificados para poder hacer realizar la actividad. Esto viene un ente calificado para certificar los puntos antes de entregar el edificio.
Entonces estos puntos para así podernos apoyar en ellos. Con que tenemos, para hacer el descenso tenemos que tener dos líneas de vida. Una que es la de vida y obviamente donde vamos anclados para poder hacer el descenso en nuestra silla. Entonces los elementos de protección personal constan de que un casco con barbuquejo, overol enterizo 2 piezas y botas de protección personal. Sí, otros elementos o los otros elementos de protección personal o los elementos de protección contra caídas son arnés de cuerpo entero o completo, una eslinga con absorbente de choque, la silla, mosquetones que vamos a adquirir en la parte de los laterales de nuestra silla para poder anclar nuestras canecas para bajar nuestro producto. Estos son los que necesitamos para poder hacer nuestro descenso. Obviamente que debidamente verificados todos estos puntos al día a día en nuestra cubierta para así verificar de que no nos vaya a pasar ningún accidente. También tenemos que realizar otro es nuestro diligenciamiento de nuestros permisos para poder realizar estas actividades. Permiso de alturas, nuestras ATS como tal, licencio día a día y la inspección de los equipos que lo realizamos diariamente al iniciar nuestra actividad. Básicamente esto es la actividad que yo realizo. Entonces esto prácticamente digamos hacer las preguntas para poder hacer nuestro video, pero como les digo, me tocó realizarlo a mí porque con la persona que contaba ya estoy sobre el tiempo, entonces lo hice así. Entonces estas son prácticamente lo que utilizamos. Obviamente que mes a mes tenemos que hacer nuestros pagos o nuestros aportes a las diferentes entidades como les decía, a la EPS, a la ARL y lo de pensión, para que obviamente estemos cubiertos en caso de accidente, que no lo va a hacer. Y entonces esto prácticamente es la actividad que realizo. Yo soy el coordinador de alturas y estoy pendiente de los trabajadores que estén realizando las actividades en alto riesgo con sus elementos de protección personal y contra caídas. Muchas gracias, buenas tardes para todos.